Bueno, mis amados hermanos, yo le invito a que usted abra allí su Biblia. Vamos a ir allí al Evangelio según San Mateo, amén, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y vamos a abrir allí la escritura, amén. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó allí? Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Y antes de arrancar, ¿cierto? Antes de comenzar esta palabra, ya tienes un contexto, ¿cierto? De lo que pasó allí, ¿cierto? Y hay unas bodas. Y quiero que nos ubiquemos allí en ese contexto de las bodas. Y como les decía esta mañana, a los que estábamos adorando y exaltando al Señor, antes de que tú vinieras, el Señor ya estaba aquí. Amén. Y como el Señor está aquí, la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro esposo y que su iglesia somos la esposa. Amén. Pero lastimosamente, para muchos de nosotros, al mirar esta palabra tenemos que identificarnos con ese tipo con alguno de esos dos tipos de esposas que se encuentran allí. Entonces yo quiero que necesites un segundito por tiempo. ¿Y en qué equipo de esposas estás allí? ¿Qué tipo de esposa a este momento tú te consideras que está allí? En esta mañana te invito a eso. Algo que Dios permite en nosotros desde la creación del mundo, desde que Adán y Eva fueron formados, es que le dio la potestad, la autoridad al hombre para que él pudiera administrar sobre su creación, para que él pudiera administrar aún sobre su esposa, ¿cierto? ¿Sí? Él era el que tenía que llevar pues la batuta de la familia, ¿cierto? El hombre. Y cuando Adán pecó, el Señor va y llama y pregunta, aunque Eva fue la que tomó el fruto, ¿cierto? Y tomó ese fruto, el Señor llama a Adán y le llama. Porque para ese tiempo Eva ya era como si fuera la esposa, era la primer mujer, era la mujer de Adán, era carne de su carne y hueso de sus huesos, y el Señor le llama, le dice: y bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero miren que el Señor no va a buscar a Eva, el Señor va a buscar a Adán para pedirle cuentas. ¿Ven? Y es así como el Señor le llama a Adán, ¿cierto? Permite que
que él dé una respuesta y la respuesta, no, es que la mujer fue la que me dio, y va a la mujer y le dice, no, es que la serpiente, ella me mostró eso y me dijo que eso no había problema, y yo tomé la serpiente, y se fueron trazando culpa tras culpa, ¿cierto? Y tal vez yo me imagino esa misma escena hasta el día en que el Señor cuenta esa parábola y quiere pararse al frente de muchas personas y decirles, ¿cierto? Y decirles, como le decía a estas 10 viudas, voy a su casa. Yo hoy quiero efectuar mi compromiso con ustedes, quiero cerrar mi compromiso, quiero que hoy sea el día de nuestro matrimonio y quiero encontrar algo espléndido y espectacular en mi casa. Y algo así el Señor esperaba allí en su casa, así allí en el huerto del Edén, y era encontrarse con algo espléndido y algo maravilloso después de él volverse a encontrar con ellos. Pero ¿qué encuentra? Una confusión. ¿Qué encuentra? Encuentra que cada uno, ¿cierto?, está haciendo lo que viene a su pensamiento, cada uno viene haciendo lo que está en su parecer, y ellos y nosotros, tal vez aún cada uno de nosotros, digo nosotros, me incluyo, no hemos aprendido que desde el principio Dios quiso algo en nosotros, y es que seamos administradores de nuestra vida. Amén. Administradores de nuestra vida. Cuando tú vas allí a la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos muestra 2 tipos de esposas, ¿cierto?, que Él va a encontrar cuando Él vuelva, ¿cierto? Porque esta parábola hace relato al tribunal de Cristo, ¿sí? En el tribunal de Cristo tendremos que comparecer delante de Él, y como Él nos llama a su esposa, no solamente vamos a presentarnos allí como hijos, sino como esposa delante de Él. Entonces, en esta mañana, algo que debemos entender nosotros, que tanto usted como yo somos administradores de nuestra vida. Que tanto usted y como yo, ¿cierto?, tenemos como ese legado, ese derrotero de parte del Señor, ¿cierto?, para hacer lo que Él nos dice, ¿cierto?, y actuar como Él nos dice para que otros alcancen, ¿cierto?, como la palabra que el Señor quiere para nosotros este año. El lema que Dios puso, y más que lema, es nuestra palabra rema, de extendernos más adelante, ¿cierto? Pero no podemos extendernos porque toda empresa, ¿cierto?, que no es bien administrada, toda vida que no es bien administrada, ¿cierto?, no va a alcanzar, tal vez va a caer en derrota, tal vez va a caer en ruina, ¿cierto? Y algo que me impacta a mí es que todas esas personas que están escritas allí en la Biblia, ¿cierto?, como Pablo, ¿cierto?, cuando le escribe a Timoteo y le escribe a los jóvenes que están aquí, el Señor les escribe esa palabra, se la dio directamente a Timoteo, pero la palabra es para todos nosotros, y le decía, no tomes en poco tu juventud. Porque tú, joven, te puedes ubicar en esas 2 partes, en esas 2 circunstancias. Puedes estar en la parte de la viuda, que estás haciendo tu vida, que descuidas el aceite de tu vida. ¿Cuál es el aceite de tu vida? El Espíritu Santo en ti, dentro de ti. Ese aceite tal vez se esté apagando, tal vez ya quede muy poco y lo estás descuidando. Y el Señor dice en su palabra, les dice allá a los jóvenes, no tengas en poco tu juventud. Y le dice a Timoteo, predica en todo tiempo, a tiempo y a destiempo, le dice a Timoteo. Porque hay un celo en el corazón de Pablo, y es que está levantando un siervo del Señor, está levantando una persona. Y Pablo tiene bien en su mente, porque él le dice allí a la iglesia, cuando le escribe acerca del esposo y la esposa, ustedes son la iglesia. Y él quería levantar buenas esposas para el Señor. En este caso, buenos cristianos, buenos servidores. Y le dice, yo encargo a hombres fieles que prediquen a tiempo y fuera de destiempo, ¿cierto? Algo que se olvidaron, ¿cierto? Esas 10 vírgenes, algo que nos olvidamos nosotros, amados hermanos, el Señor volverá de un largo viaje. ¿Usted sí sabía eso? Que el Señor resucitó, ¿cierto? Y dicen que lo vieron los discípulos allí en el aposento, cómo se levantó en las nubes, ya les dijo, no se preocupen, ¿cierto? Allí en Juan, voy a preparar moradas para ustedes, ¿cierto? Voy a preparar un lugar para ustedes, pero también, ¿qué dijo Él? Es para vernos. Pero tal vez nosotros estamos esperando a vernos
con el Señor cuando lleguemos allá al cielo, ¿cierto? Tal vez ahorita nuestra vida está, no sé, pachanga, no sé, ¿en qué estás distraído tú? Y yo, ¿en qué estamos distraídos? ¿Cierto? Pero el Señor, póngale cuidado, el Señor volverá de un largo viaje y exigirá rendición de cuentas a sus administradores. Cuando el Señor entró allí, ¿cierto? Y vio a esas viudas, yo me imagino que él estaría preguntando, bueno, eran 10, ¿a dónde están las 5? ¿A dónde están las otras 5? Y como iglesia, cada uno de nosotros tal vez estemos ahí, en esa misma raya. No sé, sea el 10, el 20, el 30%, tal vez seamos todos, que el Señor esté preguntando, ¿a dónde están? ¿A dónde están los que se les olvidó llenar la lámpara? ¿A dónde están los que se les olvidó que hay una iglesia que persiste, que sigue y que continúa? En este caso, cuando el Señor vuelva, ¿cierto?, a preguntarnos como administradores de nuestra vida, así como preguntaba, ¿y qué pasó con el aceite de aquellas que no lo administraron, que ni siquiera fueron capaces de conseguirlo, ¿cierto? Así el Señor va a preguntar por nuestro compromiso con Él como novia de Él. Para no irme más allá, hace algún tiempo, en alguna predicación que Dios me permitía hacer, me traía a memoria un pequeño ejemplo que yo ponía, y yo les decía que, ¿qué tal una esposa con el mejor vestido? Espléndida como cuando yo me casé con mi esposa y la vi, y era un vestido espléndido, hermoso aquí en la iglesia. Y uno a la expectativa, porque no la ha visto, y uno espera ver algo bonito, ¿cierto? Un vestido bonito, se hacen sus crespitos, se maquillan, se ponen todo hermoso porque ellas quieren impactar a ese novio. Y uno todo nervioso, como todos los novios, a mí también, espere. Y cuando llegó, ¿cierto? Esos nervios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a tomar? ¿Cómo la voy a entrar? ¿Cierto? Y hay una expectativa. Pero lamentablemente, como hijos de Dios, a veces ese vestido es impecable, ¿cierto? Hermano Giovanni tenía que prepararse impecable porque iba a la predicación. Pero imagínense a esa novia con un vestido impecable y unos zapatos blancos rotos, que se le salen los dedos de los pies, y peor aún, que están sucios sus pies. Algo así fue lo que el Señor vio cuando entró y vio allí. Entonces, cuando Él venga, ¿cierto?, a vernos como su novia, a ver qué tanto le honramos, ¿cierto?, a ver qué tanto pudimos culminar con la carrera, porque estamos hablando de ir adelante, a ver qué tanto corrieron, como corrieron esas primeras novias. Primero dijimos, no, tengamos primero el aceite, vamos a correr, vamos a llenar las lámparas, vamos a estar preparados para cuando Él venga y vamos a dar de lo mejor, ¿cierto? Pero también habían otras que dijeron, esperemos un ratico que eso de pronto el Señor, ese se demora, el camino es pedregoso, es arenoso, tal vez venga con muchas cuestiones por ahí, Él me va a dar tiempo de prepararme mientras Él viene. Casos más, casos menos. Ayer en el ayuno hablábamos, y bueno, está muy reciente la muerte de aquella persona que todos sabemos, de Jason Jiménez y todo eso. Él tenía 34 años, y cuando usted mira esos videos, que sé que la mayoría de nosotros lo hemos visto, él decía, a los 35 voy a servirle al Señor, porque Jason Jiménez tuvo la oportunidad de conocer al Señor desde pequeño. Tuvo 3 oportunidades donde Dios digámoslo así, lo rescató, y él volvía, y en su último video él dijo, tuve un sueño, el Señor me mostró que iba a morir en un accidente, pero él decía, y me da miedo y todo eso, pero él no entendía que era el Señor, ¿sí? Algo veló su pensamiento, que tanto el Señor le advirtió la forma en que iba a ser y cómo iba a estar, ¿cierto?
Y algo así pasó con estas viudas, hermanos, se veló su pensamiento, ¿sí? Estaban en su casa, esperando a que el Señor llegara, ¿cierto? Y efectivamente el Señor llegó, pero hay un descuido de algunos. Amado hermano, digo, ¿hay alguna preocupación? No estoy criticando a nada ni a nadie, en que tanto usted como yo descuidemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos como administradores y descuidemos la casa del Señor y podamos hacer como estas 5 viudas, ¿cierto? Que durmamos, hermano, que se nos olvide que la iglesia necesita ser mantenida, que la iglesia es conformada por la novia del Señor, que el Señor puede venir aquí un domingo a venir a buscar a sus novias o a su novia a la iglesia, pero su novia no está, amado. Su novia está en sus deleites, su novia está en sus placeres, su novia está haciendo lo que a ella le gusta. Volvamos un poquito atrás, a diciembre, la novia está allá pachangueando, ¿cierto? Con el exnovio, tal vez arruchándose con el otro amiguito, con Satanás, y el Señor lo está esperando aquí. Yo me hago una pregunta y quiero que usted se la responda y nos la respondamos cada uno. Usted se preguntó si la iglesia podía sostenerse mientras usted y yo estábamos como esas mujeres durmiendo, mientras usted y yo estábamos tal vez en nuestro descanso, en lo que nos dejamos ganar eventualmente para honrar el nombre del Señor. Mucho tiempo ha pasado, hermano, y el tiempo ha pasado desde que el Señor se fue. Y si usted mira, Él habla, Él dijo, yo voy a hacer hablar a través de las mismas piedras. Y si miro a alguien que por el cual Él pudo hablar hace poquito, fue a través de ese cantante. Porque Él nos demuestra que nosotros creemos que esta vida que usted mañana se levanta, para nosotros estamos tan confiados de que respiramos, que usted se duerme y sabe que va a respirar. Usted se duerme y usted no está pensando, ¿será que voy a respirar? ¿Será que voy a tener vida? ¿Será que mañana me levanto? No, usted se acuesta porque está confiado, hermano. Pero ¿qué de aquellos, cierto? ¿Qué de aquellos que se olvidan, cierto? Que no ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? Desde que el Señor se fue al cielo. En este tiempo, ¿cierto? Llegará al final, ¿cierto? Entonces habrá una rendición de cuentas, como tal vez el Señor tuvo que llamarle las cuentas a las que estaban afuera, porque dice que cerró la puerta y que las otras afuera gritaban, Señor, déjeme entrar, yo quiero entrar. Y el Señor le diga, es muy tarde ya, es muy tarde. Es muy tarde. Y es tarde para cada uno de nosotros. ¿Cómo podremos avanzar, cierto? O ir extendiéndonos hacia adelante, como dice la palabra que Dios nos da en este año. Entendiendo, amado hermano, que tenemos que administrar, amado. Administrar ese don que Dios le dio. Administrar esa familia que Dios nos dio. Administrar, amado hermano, esos tiempos, amado. Cuando tú te vayas de aquí de la tierra, ya la iglesia de Dios, se acabó la iglesia de Dios, vamos delante de Él. Y ya no va a haber más tiempo para que tú digas, como Jason Jiménez, tengo 34, a los 35 te sirvo, y los cumplía creo que ahorita en marzo, como en 2 meses. ¿Le dio tiempo? Le dio tiempo para que se arrepintiera, no lo tomó. ¿Lo tomó por sorpresa? Estaba avisado, ¿cierto? Pero cuando llegó ese momento, yo creo que él no se subió a ese avión y dijo, yo quiero morir, acá me va a morir. O usted y yo salimos a la calle pensando que vamos a morir y nos va a pasar de todo. No. Dice en Romanos 14, del 12 al 13, de manera que cada uno
de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión para que su hermano caiga. Amén. En el juicio del gran trono blanco van a haber sorpresas. Y ni siquiera yo todavía estoy seguro, se lo quiero decir, de que yo llegue allá y yo sea tal vez una sorpresa para ustedes. ¿Qué tal ustedes pasen y yo me quede? Allá voy a poner un ejemplo. Miro a Danielito y a su novia. Danielito no va a poder salvar perdóname que se me olvidan hasta los nombres de los niños, ¿listo? Siendo el maestro. Pero ni viceversa, ni Marquitos va a poder sacar a Gilmita, ni va a poder decir, no es que Gilmita sí hizo, Gilmita no hizo, no, va a ser Gilma dándole cuentas al Señor sola, y va a ser Marquitos dando cuentas al Señor por sí misma de sus actos. Más bien nosotros muchas veces nos preocupamos en que el hermano cayó, en que el hermano dijo, en que el hermano es esto, en que este me cae mal, en que este me cae bonito, en que yo quiero esto, en que yo quiero lo otro. Y no nos preocupamos ni siquiera por nosotros mismos. Esas vírgenes, aunque 5 de ellas estaban preocupadas por ellas mismas porque sabían que iban a obtener un esposo, las otras 5 se descuidaron, aún con ellas mismas, algo que era para la eternidad, ¿cierto? No somos aquellos, ¿cierto? Y quiero que tengamos esto en cuenta, amado hermano. Gracias, mami. Yo quiero que tengamos esto en cuenta. No somos aquellos que competimos, porque a veces competimos, escúcheme bien, en nuestra profesión. Si hay alguien que es mejor que uno, en donde uno está, uno quiere como que, pero es que ese es el que está allá como ganando, perdónenme, en operación cremoleta, ¿no? Al jefe, ¿cierto? O si estamos en el colegio, es que ese, me da tanta rabia, es que ese es más inteligente, ¿cierto? Y se crea como una competencia. Sí, estamos hablando de que hay una competencia, pero una competencia sana. No es una competencia donde nosotros tenemos que avanzar, ¿cierto? Para ir y alcanzar esas bodas con el Señor, ¿cierto? Porque no somos aquellos, ¿cierto?, que compiten contra otros, contra su hermano, ¿cierto?, contra su esposo, contra su esposa. Es que yo mando aquí, ¿cierto?, contra sus hijos, ¿cierto?, contra todo lo que cada uno de nosotros tal vez queremos competir sin darnos cuenta, ¿sí?, de con qué es lo que contamos, qué es lo que tenemos. Esas se dieron cuenta, esas 5 que estaban preparadas se dieron cuenta de que tenían algo que estaban preparando allí en su vida y les iba a sustentar, iba a ser como un paso para que el Señor, ellas pudieran ver al Señor. Al tener aceite en su lámpara, ¿cierto?, esa lámpara encendía, podrían ver, ¿cierto?, al Señor, mientras las otras con sus lámparas apagadas lo único que podían ver era oscuridad, era una puerta cerrada, era simplemente una oscuridad allá afuera y no podían ni siquiera contemplar la hermosura de su novio, la hermosura del Señor. Si vivo o si vivimos, ¿cierto?, debemos entender de que aquí tenemos un entrenador. Si vamos a correr esa batalla, el entrenador es nuestro Señor. Amado, yo sé que el Señor les dijo, vayan, prepárense, tomen una lámpara, llénenla de aceite, vístanse con lo mejor y estén listas. Él les dio ese entrenamiento y les dijo cómo hacerlo. Jesús con su palabra, con lo que dejó escrito, ¿cierto?, Él predicó y se levantó, ¿cierto?, y les dio a cada uno de ellos la posibilidad de que se levantaran, dándoles las reglas, cómo hacerlo. Tú no corres la carrera solo. Él les dijo a las 10 cómo hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que cada una tomó su decisión, ¿cierto? Pero también estaba el Espíritu Santo, estaba la lámpara que les dice, ¿cierto?, y les recordaba, tienes que hacer lo que conviene. El Espíritu Santo como guiador, ¿cierto?, como abogado, como sustento para que tú puedas hacer lo que debes hacer en cuanto a esa carrera. Tienes el entrenamiento completo y tienes un equipo completo trabajando detrás tuyo, ¿cierto? Si vivo para Dios, amado. Si vivo para Dios. Y usted y yo tenemos que vivir para Dios, pero vivir para Dios no se vive acá en la iglesia, amado. Vivir para Dios se vive allá afuera,
delante de sus compañeros de estudio. Vivir para Dios se vive allí, al lado de su esposa, al lado de sus hijos. Eso es vivir para Dios. Vivir para Dios no se vive, perdóneme, en el paseo. Vivir para Dios no se vive cuando yo estoy de locha. Vivir para Dios no se vive cuando estoy pegado al televisor, cuando estoy pegado al celular. Eso no es vivir para Dios. Y si muero, muero para Dios. ¿Por qué moriré para Dios? Porque entenderé que hay un punto final en esta carne y en estos huesos donde la presencia de Dios tendrá que encontrarse conmigo. Amén. El Señor que prueba, ¿cierto? Allá habían 10 vírgenes, ¿cierto? Y el Señor estaba mirando el corazón de cada una como mira el corazón de cada uno de nosotros, amado hermano, ¿cierto? Gracias, Albita. El Señor te continúe bendiciendo. Mire, quiero que vayamos a algo allí. El Señor que prueba. Dice que Dios es el que pesa nuestros corazones y los pone en una balanza. A ver qué es lo que pesa más. Porque nuestro corazón puede estar pesando más hacia las cosas del mundo, hacia lo de allá afuera, hacia lo que me atrae, o mi corazón puede pesar más hacia las cosas del Señor. ¿Sí? El Señor aparecerá inesperadamente. Los siervos fieles los saludarán con alegría. Cuando usted y yo nos vayamos o cuando Él se aparezca, porque ya está pronta su venida. Ya casi todos los países están en guerra. Y habrán guerras y rumores de guerra. Y habrán pestes. Y sus hijos estarán contra sus padres. Y todo esto que habla allí Mateo, donde el Señor hace una advertencia aquí en esta parábola. Aparecerá inesperadamente y los siervos que trabajaron para Él, los siervos que hicieron su obra, ¿cierto?, los saludarán con alegría, ¿cierto?, y con gran gozo, ¿cierto? Muchos de aquellos tal vez con muchas lágrimas y mucho peso en su corazón, tal vez muchos de aquellos en la pandemia tuvieron que vender tamales, tal vez muchos de aquellos tuvieron que cerrar su iglesia, pararse aquí y predicarle a un poco de sillas, tal vez muchos de aquellos tuvieron que hacer una clase en la sala de su casa, ¿cierto?, en su casa, que es de una sala de 2x2, y grabar una clase para que sus niños no se quedaran allá con mucho esfuerzo, escapándose para la policía, ¿cierto? Tal vez muchos de aquellos con mucho dolor, ¿cierto?, que quisieron sostener su obra, van a saludar al Señor con alegría. Papá, te veo con alegría, ¿cierto? Dice Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De aquellas, ¿cierto? De aquellas 5 fueron salvas. El que persevere hasta el fin, el que persevere en buscar de Dios, el que persevere en mantenerse en esa raya, el que vaya un paso adelante siempre, porque cuando decimos que vamos extendiéndonos adelante, para extenderse necesita irse de frente. Entonces, amado hermano, ese Señor que prueba va a mirar las lágrimas de muchos, ¿cierto? Ese Señor que prueba va a ver que muchos nos van a aborrecer por lo que yo estoy diciendo. Muchos me van a aborrecer en esta mañana por lo que yo estoy diciendo. Porque dirán, ese hermano se cree más que los demás. O este que dice hacer y mire. No. Sí, seremos aborrecidos. Pero bienaventurados somos cuando os vituperen por causa de nuestro Señor. Amén. Ve un paso adelante. Porque habrá un elogio público. Cuando estemos allí en ese juicio del gran trono blanco, habrá un elogio público. Amado, habrá un elogio público. Cuando tú te pares en el juicio del gran trono blanco, ¿cierto? Que trata esta parábola, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con los siervos infieles? Y esto fue lo que pasó con estas vírgenes. Recibirán al Señor con una conciencia pesada. Entonces, mientras que van a haber unos allí que todos igual van a ser salvos, pero le pido a Dios que vayamos, porque como decía el apóstol Pablo, no creo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, quiero extenderme, y quiero que nos extendamos, que tenga que ir con una conciencia pesada delante del Señor. Que tengamos que pasar una simple salvación diciendo, Señor, yo sí sabía que tú eras Cristo, que tú eras el Señor,
y que tú sientas en tu conciencia que lo que hiciste aquí en la tierra no estaba bien. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no nos va bien realmente a nosotros? Porque mientras aquellas estaban buscando para atender al esposo y estar haciendo lo que él demandaba, otras buscaron lo suyo, su gloria, su alegría, no gozo. Buscaron su alegría, buscaron su descanso tal vez. Quiero decirte esto, una frase que me gustó mucho: todo lo que se aparta del modelo de Jesucristo es una gloria vacía. Todo lo que se aparta fuera de hacer de las cosas de Dios, eso es vacío, amado. Los que pudieron estrenar en diciembre, en su momento se pusieron esa ropa y estaban alegres porque estaba estrenando, pero ya la segunda vez ya no se siente tanto gozo ni tanta alegría. Así es la gloria del modelo del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ofrece muchas cosas que son satisfactorias al ser humano, que dan alegría, pero no dan ese mismo gozo con que nos presentemos después delante del Señor cuando hayamos caminado un paso más adelante y estemos haciendo las cosas que Él quiere. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se aparta del modelo de Jesucristo es una gloria vacía, vacía como esas lámparas. ¿Sabes qué quiere decir? Vanagloria. Yo puedo, yo lo hago cuando yo quiera, sin importarme mi esposo, mi Señor. Y cuando sucede eso, hermano, es vanagloria. Cuando usted y yo vamos en pos de lo que queremos hacer sin ir al Señor, se convierte en una vanagloria. Vanidad de vanidades, es lo único que me sé de Eclesiastés, pero es muy tocante, amado. Vanidad de vanidades es todo aquello que se aferra al mundo. Vanidad de vanidades es tomarse unas vacaciones espirituales. Vanidad de vanidades es dejar el aposento del Señor solo. Vanidad de vanidades es que la casa del Señor se esté derrumbando y se esté luchando aquí para pagar tal vez un servicio público y nosotros estemos derrochando en vanidad de vanidades. Vana es la gloria, vana es la hermosura, dice el Señor. Porque la hermosura es como la flor del campo que un día está y es muy bonita y resplandeciente, pero al otro día perece. Yo te invito a que vayas un paso más adelante. Cree en el conocimiento de Jesús. Amén. Ciertamente es que, dice la palabra, aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿cierto? Como basura, nos decía nuestro pastor la semana pasada. Por lo cual lo doy todo como basura, ¿cierto? Para ganar a Cristo, para tener a Cristo. ¿Qué es lo que tú puedes cambiar para tener a Cristo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para tener a Cristo, al Espíritu Santo más cerca en mi vida? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poderme extender como el Señor quiere este año, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? Queriéndose extender, no por buscar la gloria, ¿no? Sino por querer más adelante, ir más adelante, ¿cierto? Aprendió del Padre. Y cada vez que Jesús necesitaba hacer algo, consultaba al Padre. Y si usted lee los evangelios, ¿cierto? Si usted lee allí los evangelios, cada vez que Jesús iba a orar, bajaba del monte y había un milagro. Entonces, ¿de dónde aprendió Jesús? Del Padre. Él necesitaba algo, iba directamente al Padre. Y el Señor en su presencia, en el Espíritu Santo, le decía: entre aquí, haga allí, vas, toca a este no lo toques, a este simplemente échale barrito, a este simplemente háblale, a este permítele tocar solamente el borde, porque él sabía, ¿cierto?, quién era su entrenador, quién era su Señor. Jesús aprendió del Padre. Quiero decirte algo, no las sabemos todas, yo no me las sé todas, amén. Ningún ser aquí en la tierra, por más estudiado, sea mejor dicho, el teólogo más grande acá en la tierra, el biblista, ¿cierto?, puede saber más del Padre como lo supo Jesús. Amén. Pablo aprendió, pero continuaba estudiando. Amén.
Cuando Pablo escribe allá a Timoteo, en 2 Timoteo 4:13, le dice, tráeme el capote que está allí porque Pablo estaba encarcelado, pero también tráeme los libros, los rollos escritos del Señor, tráeme lo que hay de la parte de la Biblia, porque yo aquí encerrado, yo no me voy a quedar atrás, yo no me voy a quedar allí, ¿cierto? Sino que Pablo era una persona que no andaba en su vanagloria porque sabía Biblia, o porque sabía, tal vez como yo, porque sé cantar, bueno, no sé, porque pues para cantar pues me falta mucho. Bueno, para medio cantar, para medio enseñar, para medio barrer acá la iglesia, ¿cierto? Pero Pablo entendió algo y le decía ya a Timoteo, ¿cierto? Dígale a esta persona que me traiga los libros, ¿cierto? ¿Y quién era Pablo? Pablo era una persona que estudió con Gamaliel, Pablo era una persona universitaria, Pablo era una persona que tenía títulos, pero ¿sabe qué le interesaba a Pablo para poder avanzar? Empaparse de la palabra de Cristo, ¿cierto? Dice en Deuteronomio 33:3, dice, y recibieron dirección de ti. Algo que no se le olvidaba a Pablo del Antiguo Testamento era que tenía que recibir dirección de Dios. Y si nosotros queremos avanzar, tenemos que recibir la dirección de Dios, porque desde el principio de la creación del hombre, se lo repito, no hemos seguido la dirección de Dios. Y a este momento que ya tenemos al Espíritu Santo, a este momento que Jesús ya se fue, que piensa volver, ¿cierto? En cualquier momento, o nos quiere llevar, ¿cierto? Tenemos que entender esto, que tenemos que recibir de Él, como dice Deuteronomio 33:3. Pablo aprendió de la palabra, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿cierto? Para que el hombre haga toda buena obra, ¿cierto? Pablo lo aprendió. Entonces, amado hermano, no nos creamos como aquellas que se quedaron por fuera. Aquellas que se quedaron por fuera hicieron lo que ellas quisieron, las otras hicieron conforme el Señor les dijo. ¿Ustedes creen que si Pablo hubiera sido vanaglorioso, hubiera escrito las cartas que escribió en el Nuevo Testamento? Hay muchos como Moisés. Moisés, el Señor le dijo, vas a llevarlos a la tierra prometida, pero no alcanzó sino a mirarla porque él no pudo pasar a la tierra prometida. Pero si yo miro a un Pablo que puede decir, bueno, si no tienen un ejemplo, si no pueden ser ejemplo como Jesús, ser exactamente o algo igual a Jesús, por lo menos síganme a mí. Pero a mí me da vergüenza decir que me sigan a mí, particularmente porque me falta todo y mucho. Hay un galardón ya para terminar. Lo mejor ¿qué crees que es lo mejor que puede pasar en tu vida y en mi vida hoy, amado? ¿Qué crees que es lo mejor que pueda pasar hoy? Si el Señor viniera y abriera esa puerta, ¿qué crees que sería lo mejor que tú y yo podríamos hacer o tener? Lo mejor que pasó ya lo tienes. Lo mejor que pasó está aquí y es Jesús. Hoy es lo mejor, amado, hoy es lo mejor, no es mañana, es hoy. Porque no es mirando atrás como dice la palabra, es hoy es lo mejor que te pudo pasar, hoy es Jesús, ¿cierto? Lo mejor que ellas pudieron experimentar en ese día fue la presencia de Dios. Lo mejor que ellas pudieron experimentar fue haberse agarrado de la mano del Señor. Lo mejor que ellas pudieron experimentar fue haber sentido una caricia de parte del Señor. Entonces el Señor está hoy, amado, el Señor está hoy diciéndote si estás al otro lado, si estás entre las que se durmieron, no estamos entre los que nos dormimos, ¿cierto? Porque Dios no es un Dios injusto, dice Hebreos 6:10, para olvidar vuestra obra y el trabajo
de amor que habéis mostrado, ¿cierto? Habiendo servido a los santos. ¿Usted cree que los que están sirviendo a Dios se ha olvidado de lo que usted ha hecho?